la primera de esta serie. No es una serie larga, pero esperamos y oramos en el Señor que sea edificación para sus vidas. Algunas de estas enseñanzas, un par, si mal no recuerdo, ya lo hemos compartido desde este púlpito. En esta ocasión añadiremos algún par más de enseñanzas a esta serie. Así es de que no escucharán lo mismo. Pero también hemos tenido en cuenta que hay nuevos hermanos en la congregación que deseamos que estén expuestos a esta serie que es sumamente importante para nuestras vidas como familia y como iglesia. Así es de que el tema de la serie es características de una familia llena del Espíritu Santo. Y el primer tema que estaremos viendo en esta tarde es qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Y ustedes tienen ahí el bosquejo también en sus boletines en el cual podrán estarme acompañando o haciendo sus notas. Efesios capítulo 5, verso 18 al 21. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Oremos, hermanos, pidiendo la asistencia del Señor en la enseñanza. Padre, estamos delante de ti para estudiar tu palabra. Rogamos que tú nos equipes como iglesia, como familias, individualmente y colectivamente. Queremos aprender cómo ser familias llenas del Espíritu Santo. Queremos aprender sobre las características que tú nos das en tu palabra. Por tanto, oramos que sea de edificación para cada uno de nosotros. Oramos que no sea una enseñanza más, sino que nosotros la recibamos de parte de ti, como tu palabra, podamos atesorarla con todo el corazón y que tu Santo Espíritu nos ayude a ponerla en práctica. Señor, oramos por los que están aquí, por los que han de escuchar después también. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Como el tema es características de una familia llena del Espíritu Santo, y el tema, en primer lugar, es qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, lleva a nosotros a pensar qué es lo que hace importante estudiar estos temas. Bueno, hermanos, la respuesta creo y considero es sencilla, es sumamente importante y verdadero que nosotros podamos entender la relevancia, la preeminencia que ocupa este tema en las Escrituras. Por tanto, si es preeminente en las Escrituras concerniente a la familia, debería ser importante también para cada uno de nosotros, ya que es menester, dice la Escritura, como estaremos viendo, todo cristiano, toda familia también debe ser llena del Espíritu Santo, como estaremos observando. Si para Dios es importante, es un mandamiento de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo, bueno, también para nosotros debiese ser importante. Es relevante también por otro lado, ya que hoy día se habla mucho acerca del tema de la llenura del Espíritu Santo, pero considero que cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, se hace desde un punto errado, no desde un punto bíblico. Hay mucha confusión, como estaremos viendo también, hay mucha confusión con respecto al tema de la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace también importante para nosotros estudiarlo, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que la Biblia dice que es ser lleno del Espíritu Santo y características de la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay enseñanzas erradas conforme al tema y cualquier otro tema, lo que sucede pues son desvíos, dudas entre creyentes y mucha confusión.
Y eso es lo que abunda hoy en nuestros días, mucha confusión en cuestión de este tema. Así es de que mi propósito en esta tarde es responder básicamente 3 preguntas, iglesia. Número 1 es, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Número 2, los efectos del ser llenos del Espíritu Santo. Y finalmente responderemos la pregunta de cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Así que ustedes lo tienen ahí en su bosquejo, para que puedan seguir también con sus notas. Como introducción, quiero darles el contexto de esta carta de Efesios, que es de donde hemos tomado el pasaje por excelencia para hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribió esta carta desde prisión, que era donde él estaba, y la escribió para una comunidad de cristianos, los cuales se encontraban en la ciudad de Éfeso. Esta iglesia comenzó con unas cuantas personas. El contexto de esta iglesia es de que se inició bajo la plantación, si pudiésemos decir, de unas cuantas personas, las cuales esas personas estuvieron presentes en el día de Pentecostés, lo que vemos nosotros en Hechos capítulo 2. Estas personas, estando ahí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, escucharon el evangelio, escucharon la predicación de Pedro y de los discípulos y se convirtieron a la fe en Jesucristo. Y fue después de abrazar a Jesús por medio de la fe, después de arrepentirse de sus pecados, que se volvieron a su ciudad, a Éfeso, y allá comenzaron esta iglesia. Ahora, por el acontecimiento de Pentecostés y por otras más, ellos ya tenían una idea de lo que era ser llenos del Espíritu Santo. Ellos ya tenían una idea. Por ejemplo, en Hechos 19, capítulo 11, verso 17, cuando Pablo estuvo en la iglesia de Éfeso, se dice lo siguiente. Hechos 19, versos 11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, o por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Como podrán ver, estos cristianos de Éfeso, esta iglesia comenzó con un gran avivamiento mediante milagros extraordinarios, como acabamos de leer, por manos de Pablo y de otros discípulos de Jesús. Sin embargo, es la única vez que nosotros vemos tales acontecimientos como esos que están ahí narrados. Es la única vez. Ahora bien, después de haber pasado aproximadamente unos 3 a 5 años después, plantada esta iglesia, él les escribe y les dice a estos creyentes, Pablo: ustedes ya vieron el cumplimiento de Dios sobre dar a todos los que creen en Jesús el Espíritu Santo. Ustedes son testigos, ustedes ya saben que todo el que crea en Jesús tiene la promesa de recibir el Espíritu Santo, todo creyente. Todo aquel que ponga su fe y esperanza en Jesús, dice Pablo, ustedes ya saben, recibirá el Espíritu Santo. Pablo les dice a estos hermanos de Éfeso: ustedes ya vieron, ya observaron, ya palparon de primera mano el poder de Dios, la magnificencia de Dios
Ahora, como ya vieron, ya palparon, ya observaron, ahora entonces sí sean llenos del Espíritu Santo. Tengan en cuenta esto. Ustedes ya recibieron al Espíritu Santo, ya palparon, ya vieron, ya observaron los milagros prodigiosos de Dios. El Espíritu Santo está dentro de ustedes y la promesa está para todos, que aquel que cree en Jesús tendrá y recibirá el Espíritu Santo. Y como ya lo tienen, ahora, dice Pablo, sean llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante entender antes de exponer el pasaje, hermanos, ya que podemos contrastar lo que se dice hoy día, por ejemplo, en muchas iglesias locales y en realidad en muchas partes del mundo, porque lo que se enseña hoy concerniente a la llenura del Espíritu Santo, que es hace un contraste con la Biblia, pues está expandida por todas partes, en todas las regiones del mundo prácticamente. Hoy día, por ejemplo, se acostumbra a acercarse a las personas y preguntarles: oyes, ¿eres cristiano? Y las personas contestan: sí, soy cristiano, incluso voy a una iglesia y ta. Y la siguiente pregunta que le hace el creyente al otro cristiano es: ok, ya eres cristiano, pero ¿y ya fuiste lleno del Espíritu Santo? ¿O ya has sido bautizado en el Espíritu Santo? O sea, como si ser cristiano, como si haberse arrepentido de sus pecados no fuese suficiente, ellos van a la siguiente pregunta y hacen la siguiente cuestión: ¿ya has sido lleno del Espíritu Santo? Y en ocasiones hasta tienen el atrevimiento también de decir: sí, ya recibí el Espíritu Santo. Incluso hasta he hecho milagros. Incluso oro bien bonito. Es más, hasta he orado en lenguas. No, y déjate digo, hasta lenguas angelicales. A veces hasta el otro que está escuchando: ah, caray, eso no lo había escuchado, de lenguas angelicales, que ya es otro nivel. Pero ahí están respondiendo: sí, yo ya he hablado en lenguas, he hecho milagros. También cuando estoy orando siento el poder de Dios. Mira, siento calientito, mira, así como una fuerza que entra desde mi cabeza y siento el calor como va bajando hasta mis pies y no puedo estar quieto. Y hasta están hablando y se empiezan a emocionar. ¿No les ha pasado que ven eso o escuchan eso? Entonces, cuando alguien responde así, lo típico es que ya no te vuelven a preguntar nada, porque por la respuesta que tú ya diste, ellos suponen que sí, verdaderamente tú ya has sido lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, observen lo siguiente, hermanos. Pablo sabe, él está consciente que estos cristianos de Éfeso ya fueron llenos del Espíritu Santo, ya recibieron el Espíritu Santo. Muchos de ellos hicieron prodigios, muchos de ellos hicieron señales. Y también Pablo a estos mismos les dice: sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí estamos captando? Ya fueron investidos por el Espíritu Santo. Pero estos mismos Pablo les está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo. No tiene sentido, si estuviera en la mente de Pablo, que hubiese dos bautismos, o que creer en Jesús y recibir el Espíritu Santo fuese lo único. Pablo tiene un entendimiento aquí de que ser llenos del Espíritu Santo es un mandamiento de Dios, pero ahora va a explicar qué es lo que significa eso. En otras palabras, entendamos que Pablo les dice a los efesios: aunque ustedes hayan hablado en lenguas, aunque ustedes hayan experimentado prodigios y señales, ustedes deben ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, preguntémonos: ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es una fuerza activa, no es algo que anda ahí en el aire superficial, como una fuerza poderosa, como electricidad, como muchos lo hacen ver, como los testigos de Jehová. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Eso debemos entender en primer lugar. Entonces es así como vamos a comenzar aquí, teniendo de contexto este entendimiento. Estos cristianos ya tuvieron la experiencia de ser
prodigios y señales, y vieron prodigios y señales. Estos se devuelven a Éfeso, plantan la iglesia. Después de 3 o 5 años, Pablo les escribe esta carta a ellos mismos y les dice: sean llenos del Espíritu Santo. Verso 18. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que indica, del Espíritu. Entonces, lo primero que podemos observar aquí es de que es una orden directa a estos cristianos de Éfeso. No es una opinión, no es una simple opinión del apóstol Pablo. Pablo no está diciéndole aquí a los cristianos: háganle la lucha a ser llenos del Espíritu Santo. Hagan lo posible por ser llenos del Espíritu Santo. Dense una oportunidad. Yo opinaría que fuesen llenos del Espíritu Santo. No, hermanos, no es lo que está diciendo Pablo. No es una opinión, es un mandamiento. Cuando Pablo está escribiendo ahí, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, es un mandamiento. Y eso es lo primero que usted debe entender, y todos los que estamos aquí. Ahora bien, y si este es un mandamiento de ser llenos del Espíritu Santo, y escuchen esto, hermanos, si esto es un mandamiento, que lo es, de ser llenos del Espíritu Santo, si en este momento tú o yo o cualquier cristiano no está siendo lleno del Espíritu Santo, está en pecado, porque es un mandamiento. El mandamiento es ser llenos del Espíritu Santo. Si no estás siendo lleno del Espíritu Santo, es un pecado. Estarías en un pecado. La orden es muy clara. Usted ahora mismo debiese estar lleno del Espíritu Santo, ya que es un mandamiento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y como Él es una persona, Él se relaciona con nosotros. Y la voluntad de Dios es de que seamos llenos de Él. Esa es la voluntad de Dios. Jóvenes, y cualquiera que esté escuchando este mensaje, porque todos en algún punto nos hacemos la pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, la voluntad de Dios expresa en su palabra, aquí la tienes. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Y repito una vez más, esto es importante, ya que la iglesia fue iniciada durante prácticamente un avivamiento. Esta iglesia sí fue iniciada. El Espíritu Santo se derramó sobre muchas personas y fue así como inició, como nació esta iglesia 5 años después. Ahora, hermanos, lo interesante es que les dice a estos mismos: sean llenos del Espíritu Santo, lo cual indica, hermanos, tengamos en mente esto, este es el indicativo. Lo que indica es que todas las vivencias del pasado, esos son pasado. Estos mismos cristianos que están recibiendo esta carta ya vieron en el pasado prodigios, señales, milagros, obras portentosas, y a estos mismos Pablo les está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, el pasado es pasado. Y esto es importante porque la tendencia de uno como cristiano es vivir también del pasado, de todos nosotros en algún punto. Ya han escuchado, hermanos, que dicen: ay, yo me recuerdo cuando antes hacía esto, predicaba, le hablaba a las personas de Cristo, predicaba el evangelio, y yo oraba, y hasta los animales sanaban. Hombre, Dios me usaba. Pero viven del pasado, de lo que ya vieron e hicieron. Pablo les está diciendo en otras palabras: hey, el pasado ya es pasado. Nosotros como cristianos, por tanto, no podemos vivir del pasado ni de experiencias con Dios del pasado, amados. Usted y yo somos llamados a vivir ahora, hoy día, llenos del Espíritu Santo. Habiendo entendido que ser lleno del Espíritu Santo, que es un mandamiento, una orden, quiero pasar entonces a nuestro primer punto para responder la siguiente pregunta, hermanos. ¿Qué quiere decir? ¿O qué significa entonces ser lleno del Espíritu Santo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Miren, cuando Pablo dice: no se embriaguen con vino,
No se embriaguen con vino, sino sean llenos del Espíritu. Pablo está haciendo o poniendo un contraste entre el vino y el Espíritu, pero a la vez está haciendo una comparación entre ambas, entre el vino y el Espíritu. O sea, ser lleno del Espíritu Santo es muy parecido a estar embriagado con vino. Las dos cosas tienen similitud. Pero es obvio que una persona que está embriagada tomó tanto vino, tanto alcohol, el cual subió a su cabeza, influenciado por tanto su mente inmediatamente. ¿Y qué es lo que sucede cuando esta persona está influenciada, llena, saturada de alcohol? ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Que lo influenció de tal manera el alcohol, fue tan embriagado por el alcohol, que sus pensamientos, sus palabras, sus reacciones, sus sentimientos, las decisiones y emociones están controladas precisamente por el alcohol. Todo lo que esa persona hace, piensa y habla es controlada por el alcohol, al punto que todo lo que él hizo, una vez pasó el efecto, ellos no pueden ni creer lo que han dicho o han hecho. En una ocasión en México escuché de un vecino, pasó un vecino cerca, en una embriaguez, se aprovecharon de él y vendió su casa. Por decir que la vendió, la regaló. Posteriormente quieren ir por la casa y dice, hey, ¿qué pasó? No, pues tú me la vendiste esa noche. No, yo no me acuerdo. No, pues aquí está tu firma. ¿Qué sucedió? Tomó una acción influenciado por el alcohol. El alcohol fue el que tenía control. El alcohol prácticamente fue quien tomó la decisión por él, porque su mente estaba fuera de sí. Ustedes ya han escuchado en varias ocasiones historias similares, cuando se acerca a una persona que ustedes la vieron totalmente embriagada de alcohol y les comienzas a decir, mira, anoche estabas bien entrado en alcohol y hiciste esto, dijiste esto. Y la persona hasta se asombra y dice, ¿a poco yo hice eso? Sí, tú lo hiciste, tú lo dijiste. No, sí, mira, te lo voy a decir. Dijiste esto, es más, ofendiste a tu esposa, la avergonzaste a tus hijos, a tu amigo, a tu hermano, a tu mamá. Dijiste lo que en tus 5 sentidos tú jamás lo hubieras hecho o dicho. Y ahí la otra persona inmediatamente está, perdónenme, discúlpenme, es que no estaba consciente, es que el alcohol me tenía dominado, es que el alcohol estaba bajo sus efectos. Bien, hermanos, pues sed llenos del Espíritu Santo. Es que usted y yo estamos tan dominados por el Espíritu Santo de tal manera que sus palabras, sus reacciones, sus sentimientos, las decisiones y emociones están influenciadas por el Espíritu Santo. La diferencia entre uno y otro es la siguiente. Mientras usted está más lleno de vino, más fuera de control está de usted. Mientras que usted está más lleno del Espíritu Santo, más dominio propio podrá tener. Ese es el contraste entre uno y otro. Y lo repetiré. Mientras usted está más lleno de vino o de alcohol, usted está más fuera de sí mismo. Pero mientras más lleno está del Espíritu Santo, usted tiene un mayor control y dominio de sí mismo. Gálatas 5:22 dice lo siguiente. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es, observen, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Verso 23, mansedumbre y ¿qué? Templanza. Templanza también significa precisamente dominio propio. Una de ustedes han escuchado eso. Ay, esta persona qué templada es. Oye, le dijeron de todo y era una templanza. Y otras personas con una mirada y ¿qué me ves?
cero templanza, cero dominio propio. Bueno, hermanos, por tanto, ser lleno del Espíritu Santo implica tener dominio propio sobre todas las áreas de la vida. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Tener dominio sobre todas las áreas de la vida. Amén. Por tanto, habiendo entendido esto, es inexplicable, amados, es inexplicable cómo puede haber creyentes que dicen y piensan que estar lleno del Espíritu Santo significa estar en un fuera de control, en un descontrol total. Y ellos lo afirman. Afirman, por ejemplo, el descontrol que tienen en las reuniones de adoración. Oye, ¿por qué? ¿Por qué esta algarabía? Yo he ido a ABC, están todos tranquilos, adoran, adoran a Dios, escuchan la palabra, un orden. Pero aquí ustedes tienen una algarabía, un alboroto. Mira, todavía me estaba parqueando, ya escuchaba el ruido y toda la muchedumbre que hay aquí. Oh, es que aquellos están muertos. No, aquí está el fuego del Espíritu. Aquí estamos llenos del Espíritu. Por eso es que hacemos lo que hacemos, por eso bailamos, por eso gritamos, por eso aquí estamos sacudiendo los pies, porque es el fuego del Espíritu, dicen. Y hermanos, yo sé que ustedes saben que no estoy exagerando. ¿Cómo va a ser posible entonces el ver ese tipo de iglesias, de creyentes también que piensan o atribuyen que estar en un descontrol total, moviéndose como serpientes, hablando como animales, bailando, gritando, etcétera, es llenura del Espíritu Santo? ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sale eso? Otros que dicen que están llenos del Espíritu Santo, en plataformas avientan la Biblia y le dicen: ven tú para acá, y aquel se hace como que quiere pasar para allá. Tú no atraviesa la Biblia, ven para acá, y ahí está el otro como queriendo y no puede, y es que hay una barrera, el Espíritu Santo ahí, y de pronto ¡pras!, allá azota atrás. El Espíritu Santo, dicen, el fuego, la llenura del Espíritu Santo. Otros desde la iglesia: hermanos, aquí está el Espíritu Santo, y se agarran como con una metralleta, y ahí les va, reciba el Espíritu Santo, y con una metralleta. Recientemente veía en el YouTube, sacaron la manguera en la iglesia. Ya saben por dónde voy, ¿eh? Y ábranle, que ahí viene el Espíritu Santo. Y perdón, hermanas, pero tristemente esto fue lo que dicen las hermanas acá adelante, y a mojarlas, todas empapadas, mojadas. Era la llenura del Espíritu Santo. Personas agarrando escobazos a la gente por la llenura del Espíritu Santo. Ya había dicho en una ocasión, no, es que hay cada cosa y que sale cada cosa, y yo pienso que ustedes también han visto mucho de eso, que bueno, no acabaría. De lo más absurdo y herético es pensar que la llenura del Espíritu Santo entonces se da también bañando a la congregación con una manguera de agua. Los pañuelos ungidos del pastor. La escoba de la unción. Y la lista continúa. Sí, hay pastores que te venden pedazos de ropa que él usa y todo. La llenura, ¿quieres tener la llenura del Espíritu Santo que tiene el pastor? Los pañuelitos los traen aquí y todo, y después te lo vendo, para que reciba la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, el punto es de que para ellos, mientras más loco suene el asunto, más llenos del Espíritu Santo están. Pero hermanos, iglesia, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Mientras más lleno usted y yo estamos del Espíritu Santo, mayor dominio, mayor serenidad, mayor tranquilidad y madurez ustedes y yo tendremos. Pregunta: ¿qué es lo que provoca disolución o descontrol según el verso 18? El vino, ¿no? Es lo que dice la Escritura.
¿Qué es lo que provoca descontrol o disolución? No os embriaguéis ¿con qué? Con vino. Porque eso ¿qué provoca? Disolución, descontrol. No dice que es el Espíritu Santo. O estaré leyendo yo mal. No dice que el descontrol es el Espíritu Santo. No, el que causa descontrol y disolución no es el Espíritu Santo, es el vino. Es el vino, no el Espíritu Santo. La palabra disolución significa precisamente libertinaje, significa inmoralidad, y eso lo provoca el vino, no el Espíritu Santo, es el vino. Entonces, iglesia, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es estar dominado por la tercera persona de la Trinidad, guiado y orientado en todo lo que usted hace y también dice. Ahora bien, segundo punto. ¿Cuál es entonces el primer resultado o efectos de ser llenos del Espíritu Santo? La respuesta es santidad. Santidad. ¿Por qué? Porque si Él es el que está operando en nosotros, lo primero que viene como resultado en nuestras vidas es innegablemente la santidad. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas y estamos siendo llenos por Él, la primer resultado o efecto de ser llenos del Espíritu Santo es desear, querer vivir en santidad. Si nosotros hiciéramos por ahí una encuesta en iglesias o a creyentes y les preguntásemos, ¿por qué tú deseas ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuáles ustedes creen que serían las respuestas que obtendríamos? Y tomen en cuenta lo basado en lo que ya comenté ahorita, de lo que se tiene hoy por llenura del Espíritu Santo. Muchos cristianos sin duda alguna contestarían, quiero ser lleno del Espíritu Santo, pues para tener poder, porque es lo que ven según que eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Poder, dominar masas y hacerlos a mi antojo, meterles el pañuelo en la boca y ni digan nada, sacarles y vaciarles sus bolsillos. Poder, dominio. Tendría poder para declarar, esa casa es mía. Y por fe, porque están llenos del Espíritu Santo, tienen una fe inquebrantable. Pero sin duda, hermanos, en esa misma encuesta encontraríamos cristianos que dijeran, quiero ser lleno del Espíritu Santo para vivir en santidad. Esa sería muy rara la respuesta, considero. ¿Por qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Porque quiero vivir en santidad. Amados, de andar rectamente delante de Dios, amar sus mandamientos, apegarse a Él, amar al prójimo, dar buen testimonio con lo que hace, con lo que habla, con lo que piensa, con lo que dice. Ese sería el primer efecto. Y esto, por tanto, aquí ya aplica personalmente a tu vida, pero también a tu familia, a nuestras familias. Esto ya tiene una aplicación a nuestras familias. Una característica precisamente de una familia llena del Espíritu Santo es que tendrá como deseo de vivir en santidad, de andar rectamente delante de Dios y de los hombres. Esa es una característica de una familia llena del Espíritu Santo. Bien, hermanos, aquí ya hemos visto en la introducción de este mensaje que ser llenos del Espíritu es un mandamiento de Dios, es una orden. Eso es lo primero que vimos hasta aquí en la introducción. Como primer punto ya entendimos lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que usted está siendo dominado por el Espíritu Santo de tal manera que sus palabras, sus reacciones, sus sentimientos, las decisiones y emociones están influenciadas por el Espíritu Santo de Dios. Y como segundo punto, acabamos de ver que el primer efecto de ser llenos del Espíritu Santo es desear, querer vivir en santidad. Ahora, en tercer lugar y último, veamos lo obvio. ¿Cómo es que puedo entonces ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo es que podemos individualmente
y como familia ser llenas del Espíritu Santo. Bien, pues el apóstol Pablo responde con claridad a esta pregunta. Número 1, usted debe resolver el problema con el vino. Usted debe resolver el problema con el vino. Y aquí alguien dirá, pastor, pues se está equivocando de personas, yo ni tomo. O sea, aquí no tomamos. Bueno, hermanos, recuerden que Pablo está haciendo un contraste en el ejemplo del vino con el Espíritu Santo. El vino es todo aquello que toma control de tu ser, descontrol. Aquello que abraza tu fuerza, tu mente, tu voluntad, tus emociones, todo. El Espíritu Santo es quien controla de diferente manera, una manera positiva. Estás consciente de todo lo que haces, piensas y dices. Dominio propio. Entonces, usted debe resolver el problema con el vino. En otras palabras, el vino aquí tiene una aplicación o pudiésemos verlo como el vino vienen siendo los ídolos. El vino vienen siendo los ídolos. Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo sin antes dejar de estarse embriagando. Prácticamente, es decir, no para el pecado y sí para Dios. No para el pecado y sí para Dios. Yo no puedo estar lleno del Espíritu Santo si estoy lleno de vino, o sea, de ídolos. Es imposible. Las dos cosas son incompatibles. Ser lleno del vino, de ídolos, y ser lleno del Espíritu Santo es como hablar de agua y aceite. No se pueden mezclar, amados. No hay compatibilidad en esto. Yo solo puedo ser lleno del Espíritu Santo si Él fuese el único poder en mi vida. Y de igual manera ocurre con otro poder, no solo el del vino. Por ejemplo, cualquiera, si estamos siendo embriagados, usted dice, no, a lo mejor no de vino, yo tomo, ok. Pero cualquier persona que está siendo embriagada, por ejemplo, de escenas sexuales, ya sea fotos, videos obscenos, y ya no necesitas ir a redes, ahí están, Facebook, todas las redes, Instagram, todas las redes que ustedes conozcan o desconozcan, ahí hay mucho de obscenidad. Lo que antes en ciertos tiempos para nosotros era inimaginable, ahora ya está ahí. Bueno, si una persona está expuesta, está siendo embriagada de escenas sexuales, videos, en todas esas redes sociales, hasta en Univisión, hermanos. En Univisión las telenovelas que pasan hoy están llenas de escenas sexuales. ¿Qué es lo que va a pasar si seguimos o siguen embriagados de todo eso? De toda esa sexualidad. Bueno, que va a ser dominado por la sexualidad, o sea, cero dominio propio. Y si soy embriagado de igual manera por música sexual, que todo lo que se está hablando es sexual, recientemente les decía que es una basura, por ejemplo, esta música moderna de Bad Bunny y todo eso, hermanos, donde lo están poniendo como ejemplo de cultura. Si las personas están saturadas, están embriagándose con este tipo de música sexual, temas, letras sexualizadas, películas o series de Netflix, por tanto, yo estaré dominado por el sexo y de igual manera usted, si nosotros estamos embriagándonos de eso. Si estamos embriagados de todo lo anterior mencionado como ejemplo, pues vamos a correr por la vida de esa manera, todos embriagados, embrutecidos, dominados y dando tumbos por aquí y por allá como un embriagado de vino. Esa es la realidad, amados. Pero recuerden, nosotros, dice el Señor, no podemos estar llenos de pecado y al mismo tiempo estar llenos del Espíritu Santo. Es incompatible. Hay personas que están dominados, embriagados, por ejemplo, también al amor al dinero. Solo piensan en eso, en ganar dinero, todo el tiempo es pensar en dinero. Ni usted ni yo, dice la Escritura, podemos servir a dos señores, ya que usted está dominado por uno o está dominado por el otro. Los que están
amando el dinero, el Dios Mamón, o sea, el ídolo del dinero, usted es dominado por él, o usted es dominado por el Espíritu Santo. No se puede estar dominado por los dos. Pero también, por otro lado, hay personas que están siendo dominadas, embriagadas, por ejemplo, de rabia, de ira, y no se diga de resentimiento. Hace años, no recuerdo si fue el Christian Post que sacó no recuerdo exactamente la fuente, pero la nota decía que estudios aquí en Estados Unidos revelaban que las personas más felices eran los evangélicos. Nuevas evidencias y estudios es de que dicen que son los más amargados, más llenos de ira y de resentimiento. Obviamente creo que abusan y no creo que sea cierto. Honestamente creo también que le echan de más para quitar la influencia del cristianismo. Pero sí creo, hermanos, que sí hay un gran número de creyentes que viven así, con resentimiento, con ira, con coraje, todos enojados, andan por la vida todos molestos. Eso considero que es una realidad. Hay personas que atesoran en su corazón, por ejemplo, que resentimiento, ira contra alguien después de 3, de 5 años de que ya pasó. Cristianos que tienen 15 años en su mente y su corazón luchando con resentimientos, con un dolor que traen porque alguien les causó en el pasado. Y vuelvo e insisto, no hablamos de meses, estamos hablando de años. Cristianos que siguen batallando con eso. No consiguen perdonar a aquel que les hizo un mal. No consiguen perdonar a aquel que les defraudó, que les causó algún dolor en su vida. Siguen arrastrando toda su vida eso. Y en realidad, amados, debemos entender que a la luz de esto, nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo si seguimos cargando con todo eso. Esos también son ídolos. El no perdonar, eso es una falta gravísima. El no dejar ir, el no perdonar a aquellos que nos lastimaron o le lastimaron, que le defraudaron, que le causó un dolor. No se puede vivir lleno del Espíritu Santo cargando todo esto. No se puede albergar dentro de nuestro ser la ira, el coraje, el resentimiento y al mismo tiempo el Espíritu Santo. Eso es imposible. Es imposible. Usted que me escucha con atención, haga lo siguiente. Observe el verso 18 y leamos nuevamente. No se embriague con, ¿cómo dice? No se embriague con vino. Ahora sí, conteste usted. Antes bien, ¿sea qué? Ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ahí sí usted dígase, no debo embriagarme con vino. Ahí sí se permite usted hablarse a sí mismo y decir, no me debo embriagar con vino. Antes debo ser lleno del Espíritu Santo. No debo vivir con esta amargura, con este resentimiento, con esta falta de perdón. Porque es imposible que el Espíritu Santo viva y more dentro de mí, o sea, lleno del Espíritu Santo. Albergando las dos cosas, es incompatible. El Espíritu Santo no se va a ir de usted, pero no será lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una vez dado para usted y para siempre, es el sello de Dios, las arras del Espíritu, pero no podrá ser lleno del Espíritu Santo. Entonces entendamos esto. Si usted desea ser lleno del Espíritu Santo, el primer paso es quite los ídolos de su corazón, todo aquello que le está embriagando. Todo aquello que le está embriagando su vida, quítelos de su corazón. Alguien ya decía que nuestros corazones son una máquina de hacer ídolos. Constantemente tenemos que estar batallando con los ídolos. Ustedes y yo, es el mismo trabajo que tenemos, amados. Todo el tiempo hay ídolos en nuestro corazón. Nuestro corazón es una máquina de fabricar ídolos. Aún podemos ser nosotros mismos, nuestros hijos, el trabajo, como ya dije, la ira, el resentimiento, la falta de perdón. Todos esos son ídolos. Obscenidades, todo eso son ídolos.
Alguien dice también que lo usan más como una ilustración para hablar del orgullo, que el orgullo es como el pasto que crece, que si uno no lo está cortando constantemente, este crece, crece y crece. Bueno, así también son los ídolos, hermanos. Un ídolo invitará a otro ídolo. Y esos otros dos traerán más ídolos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? En primer lugar, quite los ídolos de su corazón. Ponga su vida en orden delante de Dios. Pongámonos a cuentas delante del Señor. Él lo dice. Así es de que, pregunta concreta. ¿Quién es el ídolo de tu corazón? ¿Quién está sentado en tu corazón? Porque mientras esté ese ídolo, mientras ese ídolo no sea destronado, Cristo no se sentará ahí. Esa es la realidad, hermanos. Por tanto, dice la Escritura, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la instrucción para ti y para mí, amado. Sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Quite los ídolos de su corazón, o sea, aquello que domina su vida. Ahora, en segundo lugar, a partir del verso 19, observe lo siguiente. Hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí ya empezamos a ver, de aquí en adelante ya empezamos a ver claramente cuáles son las orientaciones de la palabra de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Aquí está la respuesta, amados. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es llenura del Espíritu Santo. Y es así como somos llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos tres cosas que la palabra de Dios dice que si las hacemos como consecuencia, inevitablemente nosotros seremos llenos del Espíritu Santo. Siguiendo esas tres cuestiones, ahí tenemos la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Si vamos a una librería cristiana hoy día, a la que sea cristiana, de la que sea, americana, en español, que sea, un Barnes & Noble, que vamos ahí a la librería y su espacio de religión y fe, como le tengan ahí. Usted busque un libro que hable acerca de la llenura del Espíritu Santo y sí se va a encontrar unos ahí. Pero lo típico es 20 pasos para ser lleno del Espíritu Santo. Ayune 45 días. Váyase a la montaña y recibirá la llenura del Espíritu Santo. 10 pasos para que tenga una plenitud del Espíritu Santo. Tantos pasos para la llenura y comunión con el Espíritu Santo. Hermanos, la Biblia es más sencilla, como acabamos de ver. La Biblia es sencilla. Aquí no vemos esos rollos enrollados y que no los puedes desenrollar como en esos libros. No existe eso. Hermanos y jóvenes, la Biblia es bastante sencilla de entender. No crean que es difícil de entender. Obviamente, si no la leemos, pues, ¿cómo? Pero la Biblia no es difícil de entender. Jóvenes y adultos, la Biblia dice que para que Dios les reciba como hijos, deben arrepentirse de sus pecados. Ese es el primer paso para sus vidas. Por eso la Biblia no es atractiva para ustedes. Ser llenos del Espíritu Santo, vivir en santidad no es atractivo para ustedes. Porque lo primero que deben de hacer es creer en Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Deben arrepentirse de sus pecados. Observen, jóvenes, ustedes tienen el gran privilegio de estar aquí escuchando la palabra de Dios. No lo vean como una carga, no lo vean cuando sus papás les dicen, vamos a la iglesia, vamos a ir a la iglesia. No lo vean como una carga.
Ustedes tal vez ahorita no lo vean, pero mi oración es de que Dios les abra el entendimiento y les permita ver con la luz de Cristo para que ustedes puedan comprender el gran privilegio que ustedes tienen. Ese es el amor de Dios para sus vidas. Ustedes pueden tener una mejor vida ahora, no es mañana, es ahora, sí, a través de Jesucristo. Pero la vida no se trata de solamente lo terrenal. Hay una mejor vida y esa es la que Cristo ofrece para ustedes. Y esa sí es la que está por venir. Esa es la mejor vida. No desgasten su tiempo. No desgasten su tiempo. Están en una etapa maravillosa de su vida. Pero si ustedes la viven en plenitud para Cristo, llenos del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que ustedes serán verdaderamente la diferencia en este mundo de maldad y en este mundo de oscuridad. Ustedes pueden ser llenos del Espíritu Santo ahora mismo, en la edad que tienen ahora mismo. Bien, hermanos, una vez que ustedes hacen esto, el Espíritu viene a vivir entonces dentro de ustedes. El Espíritu jamás se va a ir de ustedes, jamás se va a ir de nosotros. Él está en nosotros. Él nos guiará por siempre, por siempre. Y el Espíritu Santo no va a venir en porciones, como muchos hacen creer o dicen. El Espíritu Santo está en aquel que es creyente, pero sí está ahora dentro de nuestra responsabilidad ser llenos del Espíritu Santo. Así de que esas son las orientaciones. Hermanos y familias que nos acompañan, yo me estoy acercando al final, créanme. Dicen que cuando un pastor dice que ya se acerca al final, no le crean. Pero de verdad me estoy acercando al final, amados. Pero uno de los grandes conflictos que tristemente estamos viviendo como familias, y me refiero también a familias como creyentes, mayormente. La mayoría de conflictos que atravesamos y que se atraviesan hoy día dentro de los matrimonios, dentro de las iglesias, muchos de esos conflictos dentro de la familia es precisamente a que no están siendo llenos del Espíritu Santo. Porque hermanos, vean lo que dice la Escritura, lo que significa ser llenos del Espíritu Santo, con lo que se enseña o se cree ahora de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo van a ser transformadas nuestras familias si seguimos creyendo algo que no es? Hay creyentes que dicen, tengo tantos años en la iglesia. Sí, pero parece que no fueras a la iglesia. O es que precisamente les están enseñando todo este desastre, todo este desorden. ¿Cómo puedes ser lleno del Espíritu Santo tú, tu familia, la iglesia, siguiendo estas instrucciones? Por eso, en estos versos 19 y 21 tenemos tres cosas que la palabra de Dios dice, que si las hacemos como consecuencia tendremos la plenitud del Espíritu Santo. Y las vuelvo a leer, hermanos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así es que si ustedes ya se han arrepentido de sus pecados, usted ya es un discípulo de Jesús, tiene que hacer lo siguiente, hermanos. Hablen entre vosotros con salmos. Salmos aquí representa todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento. Cuando aquí dice, hablad entre vosotros salmos, se refiere al Antiguo Testamento, o sea, toda la palabra de Dios. No crean que solamente los salmos de David, no. Salmos indica todo el Antiguo Testamento. Hablen entre vosotros, por tanto, la palabra de Dios. Ese es el indicativo. El indicativo es cuando ustedes se encuentren como hermanos, hablen de la palabra de Dios. Miren, ayer estuvimos en Día de Sports y es lo que hacemos. Hablamos de todo. Conocimos un poco más del país de nuestros hermanos de República Dominicana. Hablamos del sur de México. Aprendí cosas del sur de México por otros hermanos de aquí de nuestra iglesia que ni en cuenta. Hablamos de política, hablamos de tecnología, de muchas cosas. Pero nos edificamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede faltar.
Si no, eso no es con el otro, pero estamos hablando de alguna manera la gracia de Dios, observando la gracia de Dios sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hermanos, y eso nos edifica muchísimo. Eso nos edifica bastante. Ahora aquí la pregunta que entra, hermanos, con aquellos que nunca vienen a una escuela dominical, vienen rara vez. Hay deportes, las veces que hay, nunca vienen. Un compañerismo como el picnic, no vengo. Una invitación a algún lugar, no voy. ¿Cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hablar himnos y cánticos espirituales entre unos y otros? ¿Cómo vamos a hablar de la palabra de Dios si no nos reunimos? No tenemos la intención de reunirnos con otros. Así es de que estas son las aplicaciones.